Las rosas de Wisteria House habían sido cortadas esa mañana. No podadas, sino cortadas. 12 tallos, cortados limpiamente a la misma longitud, yacían en una hilera perfecta junto al muro del jardín. Sin jarrón, sin agua, sin intención de arreglarlas. El coronel Aubrey Fairfax había cuidado esas rosas cada mañana durante 11 años sin cortarlas ni una sola vez antes de junio. Era el 4 de abril. El coronel fue hallado muerto en su estudio a las 9:30. Las rosas habían sido cortadas al amanecer. Alguien había estado en ese jardín antes de que se descubriera el cadáver. Alguien que conocía sus costumbres lo suficientemente bien como para imitarlas, pero no lo suficientemente bien como para comprender el porqué. Bienvenidos a Marple Mysteries, el hogar de la novela policíaca de la Edad de Oro leída al completo. La historia de esta noche nos lleva a una mansión de los Cotswolds donde convergen la riqueza heredada, secretos aún más antiguos y un jardín impecablemente cuidado, y donde lo más peligroso que uno puede hacer es saber demasiado sobre la rutina de otra persona. Esto es Asesinato en Wisteria House. Capítulo 1. La casa que se mantuvo a sí misma. A lo largo de sus 300 años de existencia, el pueblo de Asmere Crossing había desarrollado una particular habilidad para ocuparse de sus propios asuntos, o al menos para aparentarlo. La calle principal discurría recta y estrecha entre una oficina de correos, una mercería, 2 teterías de calidad mediocre y la antigua iglesia normanda de San Bartolomé, cuyo reloj llevaba 4 minutos adelantado desde 1947 y que nadie se había dignado a corregir. El lugar tenía una cómoda permanencia, de esa que se instala en los muros de piedra, las rutinas dominicales y los acuerdos tácitos entre vecinos sobre lo que se comenta y lo que no. Fue en este ambiente particular de discreción controlada donde la señorita Jane Marple llegó un martes, tras haber aceptado una invitación de su vieja amiga la señora Dorothy Fellows para pasar 15 días recuperándose de lo que su médico había descrito como un exceso de esfuerzo mental, y que la propia señorita Marple consideraba nada más que la consecuencia natural de mantener los ojos abiertos. Llegó a las 11:15 procedente de Paddington, cargando una bolsa de tapices, un volumen sobre jardines de hierbas medievales y con el aire tranquilo y pausado de una mujer que ha aprendido que las cosas más importantes rara vez se anuncian. La señora Fellows la recibió en la estación bastante alterada, lo cual, reflexionó la señorita Marple, no era del todo habitual. Dorothy Fellows tenía la constitución de un reloj bien calibrado, fiable, constante y poco propensa a adelantarse sin motivo. Jane, dijo, tomando ambas manos enguantadas de la señorita Marple antes de que ésta hubiera bajado completamente los escalones del andén. Me alegra muchísimo que hayas venido. Algo ha sucedido. Me imaginaba que sí, dijo la señorita Marple con amabilidad. Lo que había sucedido, o lo que se sabía al respecto en ese momento, era lo siguiente. El coronel Aubrey Fairfax, propietario de Wisteria House y la figura más respetada de la alta sociedad de Asmere Crossing, había sido hallado muerto en su estudio aproximadamente a las 9:30 de la mañana. Su ama de llaves, una serena escocesa llamada señora Inch, había ido a prepararle su segunda taza de café y lo encontró sentado en su escritorio, completamente inmóvil, con la apariencia de un hombre que simplemente se había detenido. El médico local, al que llamaron en menos de 15 minutos, había notado una expresión que describió como de leve sorpresa y se había negado a hacer más conjeturas hasta que se completaran las pruebas. Aún no se había confirmado la causa de la muerte. El coronel tenía 71 años, pero gozaba de buena salud. Había salido a cabalgar el sábado. Había asistido a misa el domingo. El lunes por la mañana había escrito 3 cartas, 2 de las cuales habían sido enviadas y una de ellas, que había pasado por el pueblo a mediodía con la rapidez de un telegrama, había sido encontrada partida por la mitad dentro de la papelera. ¿Quién lo rompió?, preguntó la señorita Marple, mientras la señora Fellows las llevaba en su pequeño Morris verde hacia las afueras del pueblo. Eso es precisamente lo que nadie sabe, dijo la señora Fellows. La señora Inch encontró los fragmentos. Dice que no los tocó, pero también dice que no sabe qué decía la carta porque, según ella, se empeña en no leer la correspondencia del coronel. ¡Qué educada es!, dijo la señorita Marple. Miró por la ventana los setos que pasaban, verdes y tupidos por el paso de abril. ¿Y las rosas? La señora Fellows apartó la vista de la carretera por un instante. Ya has oído hablar de las rosas. Los mencionaste en tu carta de la semana pasada. Dijiste que el coronel era bastante exigente con ellos. Sí, lo era.
Llevaba 11 años viviendo en Wisteria House y nunca cortaba esas rosas antes de junio. Su difunta esposa las plantó, ¿sabe? Siempre decía que cortarlas antes de que florecieran del todo era como... Bueno, tenía una expresión para describirlo. Algo así como interrumpir una frase a mitad de un pensamiento. La señora Fellows hizo una pausa. Las cortaron esta mañana, antes de que encontraran su cuerpo. La señorita Marple no dijo nada al respecto de inmediato. Se ajustó el bolso de tapicería que tenía en el regazo y observó a una oveja que estaba sola en un campo a la izquierda del camino, separada del resto del rebaño sin ninguna barrera visible. ¿Había alguien más en la casa anoche?, preguntó finalmente. Ahí, dijo la señora Fellows, es donde la cosa se complica bastante. Wisteria House se alzaba en el extremo norte del pueblo, apartada del camino tras un muro bajo de piedra y la glicinia que le daba nombre. Ahora desprovista de flores, sus ramas grisáceas se retorcían contra la pálida fachada de piedra como el recuerdo a medias. Era una casa elegante, de estilo georgiano, con grandes ventanales y un jardín delantero ordenado pero sin rigidez. Las rosas se extendían a lo largo del muro este. Incluso desde el camino, se podían ver los tallos cortados, las cabezas ausentes, la hilera de tallos recortados que se mantenían rectos como una línea recta. La señorita Marple los observó durante un largo rato mientras la señora Fellows detenía el coche. La señorita Marple los observó durante un largo rato mientras la señora Fellows detenía el coche. La casa parecía intacta. No había ventanas rotas ni señales de entrada forzada. La señora Fellows informó que la puerta principal estaba cerrada con llave desde adentro cuando la señora Inch llegó a las 7, como siempre, y que el coronel la había dejado entrar él mismo, lo que significaba que estaba vivo a las 7 y muerto a las 9:30. 2 horas y media. El fuego del estudio se había apagado cuando encontraron el cuerpo, lo que sugería que no se había atendido en algún tiempo, aunque la señora Inch estaba segura de haberlo dejado fresco a las 7. Además, había varias cosas que la señora Fellows no había mencionado en el coche y que la señorita Marple supo por la expresión contenida de la propia señora Inch cuando se les permitió, aunque no quedó del todo claro el motivo, pasar brevemente al vestíbulo. La señora Inch dijo en voz baja que el testamento del coronel había sido revisado por su abogado hacía apenas 3 días. Él no se lo había comentado a nadie en la casa. El abogado había llegado a la puerta trasera, lo cual era inusual, y se había marchado por el mismo camino. El coronel también recibió una visita el domingo por la noche, después de misa. Una joven. La señora Inch desconocía su nombre. Tenía el pelo oscuro, vestía un abrigo verde y se quedó unos 40 minutos. El coronel no la presentó a nadie. La señora Inch añadió, con cautelosa neutralidad, que se encontraba algo agitado después de que ella se marchara. La señorita Marple agradeció a la señora Inch su tiempo. Hizo una pregunta más, con suavidad, como si se le acabara de ocurrir. La carta rota en la papelera. ¿Recuerda si el coronel la estaba escribiendo cuando le trajo su primera taza de café, o si ya la había terminado? La señora Inch reflexionó. Todavía estaba escribiendo cuando le traje el café a las 7:15. Dejó de escribir cuando entré, como siempre hacía. Por el aspecto de la página, pensé que estaba casi terminando. Y cuando regresaste con la segunda taza, estaba hecha pedazos. Sí. Gracias, dijo la señorita Marple. Eso es de gran ayuda. Afuera, la mañana de abril transcurría con su suave y agradable atmósfera. Un mirlo cantaba cerca del muro este. Las rosas cortadas yacían en su silenciosa hilera, secándose ya bajo el débil sol. Cada tallo tenía la misma longitud que el anterior. Una precisión milimétrica, cuidadosamente elegida y completamente inexplicable. La señorita Marple los miró una vez más antes de volverse hacia la puerta. Alguien conocía bien los hábitos del coronel y los había imitado la mañana de su muerte. La cuestión no era solo quién, sino que pretendía ocultar exactamente aquella actuación y para quién se había escenificado. Porque se había escenificado para alguien. De eso, ya estaba completamente segura. El abogado se llamaba Gerald Price y tenía el peculiar aire de quien llevaba 30 años, siendo profesionalmente indescifrable. Era delgado como un árbol en invierno, no frágil, sino despojado de todo lo superfluo, y vestía un traje oscuro que, a la vez que apropiado para un funeral, no resultaba ofensivo para nadie. Llegó a Wisteria House a las 12:30, momento en el que el agente de policía local, un joven bien intencionado llamado Briggs, ya había asegurado el despacho y tomado 3 páginas de notas manuscritas que más tarde resultarían prácticamente ilegibles.
La señorita Marple, estrictamente hablando, no debía estar presente. Sin embargo, ella estaba sentada en el coche de la señora Fellows al final del camino, con una excelente vista de la puerta principal, absorta en su labor de punto y en una quietud que fácilmente se confunde con distracción. El señor Price entró en la casa a las 12:34. Salió a la 1:51. En ese intervalo, llegaron otras dos personas y entraron. Un hombre alto con una chaqueta encerada que se movía con la cuidadosa soltura de alguien acostumbrado a grandes propiedades, y una mujer más joven, de unos 30 años, con un vestido gris, que se detuvo en el umbral de la entrada un instante de más antes de entrar. La señora Fellows, que había ido a comprar bocadillos a la mejor de las dos teterías, regresó y encontró a la señorita Marple todavía tejiendo y considerablemente mejor informada. El hombre de la chaqueta encerada, dijo la señorita Marple, aceptando un sándwich de calidad aceptable, es casi con toda seguridad el sobrino. El coronel lo mencionó en su carta de Navidad, según dijiste, el que administra la finca en Herefordshire. Philip Fairfax, confirmó la señora Fellows. El hijo del hermano del coronel. No creo que fueran especialmente cercanos. Y sin embargo, llegó a las 3 horas del fallecimiento. Vive a tan solo 40 minutos de aquí. Sí, dijo la señorita Marple. Pero alguien tenía que decírselo. La señora Fellows guardó silencio un instante. Fuera de la ventanilla del coche, un cartero pasó en bicicleta con la diligencia pausada de quien no tiene prisa. ¿Crees que ya lo sabía? Creo, dijo la señorita Marple con cautela, que 40 minutos por carretera significa que habría tenido que salir de Herefordshire antes de las 11 como muy tarde para llegar a la hora en que lo hizo. El fallecimiento se comunicó a la gente a las 9:45. El agente habría hecho varias llamadas antes de pensar en avisar a la familia. Quizás sea posible. Agitó una hilera de punto con la misma naturalidad con la que otras personas respiran. Quizás no. La mujer vestida de gris, según pudo confirmar la señora Fellows, se llamaba Eleanor Sands. Era la secretaria personal del coronel, o lo había sido durante los últimos 18 meses, encargándose de su correspondencia, gestionando sus citas y viajando con él 2 veces al año a Londres para lo que describía a sus vecinos como asuntos de índole administrativa. Una frase de una vaguedad tan estudiada que, naturalmente, había suscitado numerosas especulaciones. Era soltera. Era competent. Según varios testimonios, había sido la última persona en hablar con el coronel el lunes por la tarde, cuando lo visitó a las 4 para recoger unos documentos. Se marchó, según informó la señora Inch, a las 5:45. El coronel la acompañó personalmente hasta la puerta, lo cual era inusual. En esta ocasión, no se despidió en el umbral del estudio, como era su costumbre, sino que recorrió todo el pasillo para despedirla. Como si, había dicho la señora Inch, con la precisión de una mujer que observa sin interpretar, quisiera añadir algo más. Pero no lo hizo. Esto, pensó la señorita Marple, era interesante en el sentido de que los silencios siempre son más interesantes que las palabras. Después del almuerzo, la señora Fellows los llevó en coche a su cabaña en el otro extremo del pueblo, un lugar acogedor con techos bajos y un jardín demasiado ambicioso, donde instalaron a la señorita Marple en la habitación de invitados y la dejaron con su bolsa de tapices, su libro sobre el jardín de hierbas y la tranquila certeza de que, de hecho, no pasaría la tarde leyendo sobre métodos de cultivo medievales. En cambio, lo pasó en el jardín, podando las flores marchitas de los geranios tempranos de la señora Fellows con la satisfacción metódica de una mujer que impone orden al desorden, y reflexionando sobre la estructura de lo que conocía. Estaba el asunto de la carta rota, escrita entre las 7:15 y las 9:30, destruida en el mismo intervalo, por manos desconocidas. Si el coronel la había roto él mismo, una posibilidad que no se podía descartar, entonces algo en esas 2:30 le había hecho cambiar de opinión sobre enviarla. Si la había roto otra persona, la cuestión de cómo había entrado en una casa cerrada con llave se volvía considerablemente apremiante. Estaba el asunto del testamento, revisado 3 días antes, en secreto, a través de la puerta trasera. Estaba el asunto de las rosas, cortadas al amanecer, antes de que se encontrara el cuerpo, por alguien que sabía que debía cortarlas, pero desconocía por qué nunca se habían cortado antes de junio. Y estaba el asunto de la joven del abrigo verde, que había visitado al coronel el domingo por la noche y lo había dejado en un estado de agitación silenciosa que, al parecer, no se había resuelto antes de su muerte. 4 hilos. Ninguno conectado aún con los demás.
La forma de aquello aún no era visible, pero la señorita Marple había aprendido, a lo largo de una vida larga y atenta, que las formas se hacen visibles no al mirar con más detenimiento, sino al observar lo que rodea la ausencia. El espacio entre lo que debería estar y lo que no está. Ahí residía siempre la verdad. Dejó el último de los geranios y enderezó la espalda. Desde 3 puertas más allá, por encima de un cuidado seto de aligustre, una mujer de unos 60 años la observaba con la atención fija de quien aún no se decide a hablar. Llevaba una cesta de la compra en un brazo y unas tijeras de podar en la otra mano, con la expresión de quien posee información que considera valiosa y peligrosa a la vez. La señorita Marple sonrió amablemente y no dijo nada. Tras un momento más de aparente deliberación, la mujer se inclinó ligeramente sobre el seto. «Eres amiga de Dorothy Fellows, ¿verdad?», dijo. No era una pregunta. «La que viene de visita desde St. Mary Mead». «Sí, lo soy», dijo la señorita Marple. «Vi a Eleanor Sands esta mañana», dijo la mujer, bajando la voz lo justo para que se la oyera con claridad. Antes de que encontraran el cuerpo, iba caminando por el sendero hacia Wisteria House. No desde el lado del pueblo, sino desde el norte, desde el antiguo camino del molino. Hizo una pausa. Le dijo al agente Briggs que no había estado en la casa desde el lunes por la tarde. La señorita Marple miró su bolsa de tejer, que había traído al jardín por costumbre, y luego volvió a mirar a la mujer que estaba al otro lado del seto. «Qué interesante», dijo, con el tono de quien guarda algo con cuidado. «¿Y a qué hora diría usted que era?» «Las 7 en punto», dijo la mujer. «Quizás unos minutos después». El reloj de la iglesia acababa de dar la hora. El que se adelanta. La mujer que vivía al otro lado del seto se llamaba Celia Hardwick y llevaba 43 años viviendo en Asmere Crossing, lo que, en términos de pueblo, la convertía prácticamente en una veterana. Poseía la autoridad propia de quien ha sobrevivido a 3 párrocos, 2 consejos parroquiales y un intento fallido de modernizar la oficina de correos, y ostentaba esta autoridad no con arrogancia, sino con la naturalidad de un hecho, como el roble viejo conserva sus anillos. Invitó a la señorita Marple a tomar el té con la franqueza de alguien que ha tomado una decisión y no ve razón para adornarla con formalidades. Su cocina era de esas que acumulan objetos más que las decoran. Ollas de cobre de distintas épocas, una cómoda de porcelana azul y blanca, un gato atigrado de avanzada edad recostado en la silla más cálida con la soberana seguridad de quien lleva mucho tiempo allí. La señora Hardwick se movía por el espacio con la eficiencia de quien ha preparado 10.000 tazas de té y pretende preparar 10.000 más. «Eleanor Sands», dijo, mientras ponía la tetera al fuego, «no es lo que aparenta ser». La señorita Marple se acomodó en una silla que el gato había dejado libre amablemente y dijo, con genuino interés: «¿En qué sentido?» «En el sentido de que llegó a Asmere Crossing hace 18 meses con una carta de presentación de un bufete de abogados londinense y un pasado al que se refiere solo en términos muy generales». La señora Hardwick trajo las tazas a la mesa con una precisión que sugería que la conversación había sido ensayada, al menos en parte, muchas veces. Le dijo a la señora Ormsby en la oficina de correos que antes había trabajado en Edimburgo. Le dijo al doctor Faber que venía de un puesto en Bath. Pequeñas discrepancias. El tipo de discrepancias que se dan cuando la respuesta verdadera es complicada. O cuando la verdadera respuesta es privada, sugirió la señorita Marple con suavidad. «Es muy posible», admitió la señora Hardwick, con el aire de quien concede un argumento que no le resulta particularmente convincente. «Pero la gente común no camina por los senderos de los molinos a las 7 de la mañana para luego decirles a los agentes que estaban en otro lugar». Esto, pensó la señorita Marple, era irresoluble. Aceptó su té. El camino del molino en cuestión discurría por el límite norte del pueblo, conectando el antiguo molino de agua, en desuso desde hace 40 años, con la rueda inmóvil y las piedras frías, con la puerta trasera de Wisteria House a través de un sendero sin pavimentar de unos 400 metros, bordeado de espino blanco y perejil silvestre. No era una ruta casual. Se llegaba al camino del molino intencionadamente. Llevaba algo consigo, dijo la señora Hardwick. La señorita Marple levantó la vista. Una carpeta, azul oscuro, de esas que se cierran con una cinta. La llevaba bajo el brazo, bien apretada, como cuando uno lleva algo que no quiere que se le caiga. La señora Hardwick se sirvió su propio té. No lo tenía cuando regresó 40 minutos después. Tú también viste su regreso. Estaba plantando guisantes de olor. Lleva su tiempo.
A la señora Hardwick no pareció importarle. Regresó sin ellos. Caminó deprisa, sin mirar hacia la casa ni hacia el camino. Giró hacia el sur en el cruce. La perdida de vista en la esquina. La señorita Marple observó al gato atigrado, que se había trasladado al alféizar de la ventana y vigilaba el jardín en busca de travesuras. Le contaste todo esto al agente Briggs. La expresión de la señora Hardwick cambió ligeramente. Le dije que había visto a la señorita Sands en el camino. Lo anotó y dijo que lo investigaría. No hizo más preguntas. Hizo una pausa. Es un joven muy meticuloso en muchos aspectos. Quizás no sea curioso por naturaleza. La señorita Marple consideró que esa era una valoración generosa. Regresó a la cabaña de la señora Fellows bajo la tenue luz de la tarde, tomando el camino más largo que se curvaba hacia el norte, pasando el cruce donde la señora Hardwick había visto por última vez a Eleanor Sands. El camino estaba tranquilo. Pequeños ramilletes amarillos bordeaban el arcén. En algún lugar a media distancia, un tractor avanzaba por una ladera con la lenta paciencia propia del trabajo agrícola. La señorita Marple no caminó hasta el molino. No estaba, se recordó a sí misma, llevando a cabo una investigación. Estaba visitando a una amiga y recuperándose de un esfuerzo mental excesivo. Caminó lo suficiente por el sendero norte para comprobar, a su entera satisfacción, dos cosas. Primero, que el sendero estaba seco y firme bajo sus pies. No había llovido en 4 días, y que nadie que lo caminara dejaría huellas. Segundo, que desde el punto donde el sendero se curvaba hacia el este en dirección a Wisteria House, la puerta trasera era completamente invisible desde el camino. Lo que fuera que hubiera ocurrido en esa puerta, o más allá de ella, entre las 7 y las 7:40 de esa mañana, había ocurrido sin ningún testigo más que la cercanía accidental de la señora Hardwick y la leve indiferencia del espino. Ella se dio la vuelta. Philip Fairfax estaba parado en el cruce. En persona, se mostraba bastante menos relajado de lo que su chaqueta encerada y su porte campestre habían sugerido desde la distancia. Tendría unos 45 años, con un rostro que, aunque bien conservado físicamente, cargaba con algo para lo que no estaba preparado. Miró a la señorita Marple con la leve desconfianza de quien no espera encontrarse con una anciana con un abrigo azul claro al final de un camino, y no sabe a qué categoría clasificarla. «Buenas tardes», dijo la señorita Marple afectuosamente. «Buenas tardes», dijo Philip Fairfax. Miró una vez hacia la vía del molino y luego, deliberadamente, apartó la mirada. «Un suceso terrible», dijo la señorita Marple con la brevedad y compasión propias de una nota de pésame. «Tengo entendido que su tío era muy apreciado en el pueblo». Philip Fairfax la miró un instante con una expresión que ella no pudo descifrar de inmediato. No era tristeza, precisamente. Tampoco su ausencia. Algo más antiguo y menos puro que ambas. Sí, dijo. Lo era. Pasó junto a ella en dirección al pueblo sin decir una palabra más. La señorita Marple lo vio marcharse. Observó que venía de la dirección del molino. Se percató de que sus botas tenían un polvo pálido característico, similar al del camino calcáreo, y notó que venía solo de esa dirección, lo que significaba que o bien nadie lo había acompañado, o bien quienquiera que hubiera estado con él ya se había marchado. También observó, y esto, pensó, era quizás el detalle más útil de la tarde, que él no le había preguntado quién era ella. Esa noche, la señora Fellows preparó chuletas de cordero y entabló una animada conversación, que la señorita Marple recibió con igual gratitud. Dorothy Fellows poseía el don, poco común en personas verdaderamente sociables, de hablar con fluidez y sin apenas darse cuenta. Hablaba del pueblo como quien habla del tiempo, como un hecho cotidiano que no requiere especial atención. De esta forma, a lo largo de una sola comida, proporcionó información más útil que la que un interrogatorio directo habría podido obtener en toda una tarde. Según se supo, el coronel había sido un hombre de hábitos arraigados y finanzas inestables. No es que sea pobre, exactamente, dijo la señora Fellows, sirviendo la salsa de menta con la consistencia que merecía. Pero tampoco es lo que la gente suponía. Wisteria House está sujeta a un fideicomiso, ¿sabe? No se puede vender. Y los ingresos del coronel procedentes de la finca, hubo inversiones en su día, pero han ido disminuyendo discretamente durante algunos años. La señora Inch lo mencionó una vez, aunque no con esas palabras. Dijo que había dejado de pedir el buen vino. Pequeñas reducciones. ¿Why Philip Fairfax? Dijo la señorita Marple, cortando su chuleta con la precisión de quien se concentra en lo que tiene delante.
¿Qué hereda? La señora Fellows dejó la salsa. Esa es la cuestión, ¿no? La casa es suya. Debe ser así. Está vinculada por línea masculina. Pero el contenido, las inversiones restantes, cualquier activo líquido que haya, eran propiedad del coronel para disponer de ellos como quisiera. Hizo una pausa. Hace 3 días, al parecer, decidió reconsiderar cómo hacerlo. ¿Has oído algo más sobre el testamento? Agnes Price, es decir, la esposa del abogado Gerald Price, juega al bridge con la señora Ormsby todos los miércoles. Agnes es considerablemente menos indescifrable profesionalmente que su marido. La señora Fellows tuvo la gentileza de mostrarse brevemente culpable por esto. El coronel cambió varias cláusulas. Agnes no sabe cuáles específicamente, pero dijo que Gerald llegó a casa el sábado por la noche con cara de haber tenido que hacer algo que requería más de una opinión. La señorita Marple reflexionó sobre esto. Fuera de la ventana de la cabaña, la tarde de abril se había asentado en ese tono particular de azul que solo pertenece a los atardeceres ingleses de primavera. La luz no se había desvanecido del todo, la oscuridad no había llegado del todo se mantenía en una cortés suspensión. ¿Quién se beneficia del acuerdo actual?, preguntó. Philip se queda con la casa de todas formas. Según se cuenta en el pueblo, a Eleanor Sands se le dejó una modesta suma en reconocimiento a sus servicios. También hay. La señora Fellows vaciló, como quien está a punto de pasar de un hecho confirmado a una especulación controlada. Un legado a la señorita Clara Vine. La señorita Marple levantó la vista. Nadie en el pueblo la conoce, dijo la señora Fellows. No es de aquí. El nombre lo mencionó la señora Inch, que lo oyó durante la visita del abogado. Dejó bien claro que no se trataba de una escucha clandestina, simplemente había ido a la puerta del estudio a preguntar por el almuerzo y la puerta no estaba del todo cerrada. Lo dijo con la neutralidad diplomática de quien ha decidido no intervenir en un juicio. Clara Vine. Al parecer, el coronel se volvió muy exigente con la redacción de ese legado. Condiciones específicas. ¿Qué tipo de condiciones? La señora Inch no escuchó esa parte. La señorita Marple aceptó esto con ecuanimidad y se comió el resto de su chuleta en un silencio pensativo. Clara Vine. El nombre tenía la cualidad de algo recién introducido en un orden establecido. Un elemento nuevo cuyo peso exacto aún no se había definido. Una joven de cabello oscuro y abrigo verde, que la visitaba un domingo por la noche. Se quedó 40 minutos. Dejó al coronel inquieto de una manera que, al parecer, había persistido durante todo el lunes y hasta la mañana del martes, cuando escribió una carta, casi la terminó y luego la destruyó antes de las 9:30. O alguien más lo había destruido. Después de cenar, la señorita Marple se excusó a las 9 con la creíble excusa del cansancio y se sentó en el pequeño sillón junto a la ventana del dormitorio con su labor de punto intacta sobre el regazo. Estaba pensando en la carta. El coronel la escribía a las 7:15. Según la señora Inch, estaba cerca del final de su vida. Un hombre que había revisado su testamento 3 días antes, que recibió una visita misteriosa el domingo y que su secretario personal llegó por un sendero secreto la mañana de su muerte, no habría estado escribiendo sobre el jardín. La pregunta de quien lo había roto suponía la pregunta de quien había estado en el estudio entre las 7:15 y las 9:30. La señora Inch había entrado a las 9:30 y había encontrado al coronel muerto. Había entrado a las 7:15 y lo había encontrado escribiendo. La puerta principal había permanecido cerrada con llave desde dentro durante toda la mañana. Sin embargo, sabía que la puerta trasera no tenía la misma seguridad. Las agujas de la señorita Marple comenzaron a moverse, lentamente, como sucedía cuando su mente se movía más rápido. Eleanor Sands entró por la puerta trasera a las 7 y salió a las 7:40, sin llevar nada en lugar de una carpeta azul oscuro. Philip Fairfax había estado esa tarde en el camino de molino con polvo de tiza en las botas y la expresión de alguien que reorganizaba sus pensamientos. El abogado había entrado por la puerta trasera hacía 3 días. Al parecer, todos los que conocían esa casa preferían el camino que no se veía desde el callejón. Y seguía estando Clara Vine, sin nombre, desconocida, vinculada al coronel por un legado con condiciones específicas, que había entrado por la puerta principal el domingo por la noche a la vista de la señora Inch del pueblo, y parecía no importarle en absoluto quién la viera. Eso, pensó la señorita Marple, era quizás lo más interesante de todo. No la gente que ocultaba sus visitas, sino la persona que no lo hacía.
Dejó a un lado su labor de punto y cogió la pequeña libreta que guardaba en la bolsa de tapices por razones que no le explicó a nadie. En la parte superior de una página en blanco, escribió un nombre: Clara Viena. Debajo, tras un momento de reflexión, escribió una sola pregunta, que no tenía nada que ver con Clara Viena. ¿Por qué acompañó a Eleanor Sands hasta la puerta? El miércoles llegó con la suave insistencia de un día que pretende ser útil. El cielo estaba alto y pálido, de ese tipo que difunde la luz uniformemente sobre todo y no proyecta sombras dramáticas, y el pueblo de Asmere Crossing continuaba con su actividad comercial matutina con la serena eficiencia de un lugar que ha absorbido un impacto y ahora lo está procesando con cuidado. La señorita Marple estaba en la oficina de correos a las 9:30. Tras una larga y observadora vida, había aprendido que las oficinas de correos en los pueblos ingleses funcionan como una especie de sistema nervioso cívico. Toda la información pasa por ellas, ralentizada lo suficiente por el tránsito de sellos y paquetes como para dejar un rastro de detalles que una persona con la paciencia suficiente puede descifrar. La señora Ormsby, que había dirigido esta oficina de correos en particular durante 22 años, era precisamente el tipo de mujer cuya función profesional y temperamento natural se habían fusionado en algo casi mágico. Lo sabía todo. Consideraba que era su deber saberlo todo. Utilizaba sus conocimientos con la generosidad mesurada de quien entiende que la información, como una buena semilla, debe plantarse en terreno fértil. Observó a la señorita Marple al otro lado del mostrador con la atención aprobatoria de quien reconoce un terreno fértil. «Serás amiga de Dorothy Fellows», dijo. «D. St. Mary Mead». «Lo haré», dijo la señorita Marple, comprando un talonario de sellos que no necesitaba en particular. Un asunto terrible en Wisteria House. La señora Ormsby bajó la voz al nivel habitual del pueblo. El coronel era un hombre reservado, pero decente. No todo el mundo puede lograr ambas cosas. Una combinación poco común, coincidió la señorita Marple. Tengo entendido que tenía una secretaria. Una señorita Sands. Eleanor. La expresión de la señora Ormsby adquirió la neutralidad cautelosa de quien tiene opiniones y selecciona cuáles expresar. Una mujer competente. Discreta. Envía la correspondencia del coronel todos los lunes y jueves sin falta, la primera en llegar. Ayer no envió nada. Una pausa cargada de significado. La primera vez en 18 meses. Tal vez, dijo la señorita Marple con suavidad, no había nada que publicar. Quizás, dijo la señora Ormsby, con un tono que sugería que no le convencía la hipótesis. Sin embargo, vino ayer por la tarde. No para enviar nada por correo. Para preguntar si había llegado una carta para el coronel en el reparto de la mañana. Alineó una pequeña pila de formularios junto a la caja registradora con una precisión innecesaria. Le dije que sí. Preguntó si podía recogerla, como su secretaria, dadas las circunstancias. Le dije que eso era asunto de la familia o de la gente de policía, no mío. ¿Y qué respondió ella a eso? Dijo gracias y se marchó. Pero se quedó parada frente a la puerta bastante más tiempo del que se tarda en decidir a dónde ir después. La señorita Marple dio las gracias a la señora Ormsby. Compró también un pequeño sobreacolchado que le resultaba aún menos útil y salió a la pálida luz de miércoles. La mañana de su muerte, llegó una carta dirigida al coronel, entregada después de su fallecimiento. Eleanor Sands fue a buscarla, pero no la dejaron entrar. Esto significaba que o bien Eleanor Sands sabía lo que contenía la carta y quería interceptarla, o bien temía su contenido y quería impedir que otros la leyeran antes. Ambas posibilidades, reflexionó la señorita Marple, resultaban instructivas de diferentes maneras. Encontró a Clara Viena por casualidad, lo cual quizás no fue del todo casual. Se había dirigido hacia el sur por la calle principal, hacia la mejor tetería, con la intención de sentarse tranquilamente con una tetera de Earl Grey y su cuaderno, cuando notó, a través de la ventana de la tetería menos prestigiosa, la de las cortinas algo desgastadas, a una joven sentada sola en una mesa de la esquina con una taza de algo que no estaba bebiendo y una expresión de quietud concentrada que la señorita Marple reconoció de inmediato. Era la expresión de alguien que esperaba a que una discusión interna se resolviera por sí sola. Tenía el pelo oscuro. Llevaba un cardigan gris sobre una blusa blanca, y su abrigo verde estaba doblado en la silla junto a ella. Tendría unos 28 años. Miraba fijamente la superficie de la mesa con la concentración de quien lee algo que no está allí. La señorita Marple entró en la tetería de menor categoría. Escogió la mesa contigua, no la que estaba al lado,
lo cual habría sido presuntuoso, sino la suficientemente cerca para que la tensión natural del espacio compartido hiciera su efecto. Pidió té Earl Grey y un bollo que no le apetecía especialmente, y dispuso su bolso de tapicería y su presencia con la tranquilidad de quien no tiene prisa ni interés en los asuntos ajenos. Clara Vine levantó la vista una vez, divisó a una anciana con un abrigo azul pálido y volvió a concentrarse en su lectura invisible. Pasaron 3 minutos. La señorita Marple dijo, sin dirigirse a nadie en particular y con el tono agradablemente conversacional de alguien que piensa en voz alta: creo que la glicina estará preciosa dentro de unas semanas. De un tono púrpura muy particular. Clara Vine volvió a alzar la vista. Esta vez mantuvo la mirada. ¿Te quedas en el pueblo?, preguntó con voz cautelosa. Educada en Londres, pensó la señorita Marple, pero no originaria de Londres. De algún lugar más al norte, con un aire más refinado. Voy a visitar a un amigo. ¿Y tú? Una breve pausa. Tenía asuntos aquí. Con el coronel Fairfax. Se detuvo. El pretérito se instaló en la frase como un cambio de tiempo. Me enteré esta mañana de que había muerto. Lo siento, dijo la señorita Marple, con la sinceridad de alguien que lamenta varias cosas a la vez. Clara Vine miró su taza. Nunca lo conocí, dijo en voz baja. Vine el domingo. Hablamos durante 40 minutos. Y me fui se detuvo de nuevo. Sin resolver aquello que viniste a resolver, dijo la señorita Marple. Clara Vine la miró fijamente. Luego, lentamente, con la expresión de quien ha cargado con algo en soledad durante mucho tiempo y siente su peso, dijo, era el hermano de mi padre. Mi padre murió hace 6 años sin decírmelo. El coronel me escribió en febrero. Dijo que había cosas que deberían haberse dicho hace mucho tiempo. Juntó las manos sobre la mesa. Iba a explicármelo todo. Dijo que lo había escrito todo, en una carta, por si acaso ocurría algo antes de que pudiéramos volver a vernos como es debido. La señorita Marple dejó su taza de té con mucha delicadeza. Una carta, dijo ella. La modesta tetería tenía ese encanto particular de los lugares que pasan desapercibidos. Un ambiente algo modesto, muebles que habían superado su época de esplendor y la ventaja compensatoria de estar casi completamente vacía un miércoles por la mañana. La mujer que atendía escuchaba un programa de radio sin mayor interés. Y el único otro cliente, un anciano con el periódico en la mano, se había quedado dormido resolviendo el crucigrama con la serena tranquilidad de quien se lo ha ganado. En resumen, era el entorno ideal para una conversación sin público. La señorita Marple se sirvió el té y esperó. Clara Vine tenía la actitud de quien ha tomado una decisión y aún se está adaptando a sus consecuencias. Enderezó la taza en su platillo. Miró una vez por la ventana, donde la calle principal se movía con su apacible ritmo de miércoles. Luego miró a la señorita Marple con la franqueza de quien ha decidido confiar, con muy pocas pruebas. Me escribió en febrero, repitió, como si la repetición ayudara a organizar sus palabras. De repente, no sabía que existía, la verdad. Mi padre mencionó a un hermano con el que nos hablaba una vez, hace años, cuando yo tenía unos 12 años. No quiso decir por qué se habían distanciado. Cuando le pregunté de nuevo más tarde, dijo que era un asunto del pasado y que era mejor dejarlo así. Hizo una pausa. Murió antes de que pudiera preguntarle por tercera vez. ¿Y la carta del coronel de febrero? ¿Qué decía? Que tenía algo que contarme que debió habérselo contado mi padre antes de morir, y que no lo había hecho y deseaba enmendarlo en la medida de lo posible. Me preguntó si iría. Dijo. Se detuvo, conmovida brevemente por algo íntimo, y continuó. Dijo que no era joven y que prefería no dejarlo para más tiempo. Así que viniste el domingo. Llegué el domingo. Él no era lo que esperaba. Mayor, pero lúcido. Hablaba con mucha precisión, como si hubiera ensayado el orden de las cosas. Me contó que él y mi padre habían tenido una disputa 40 años atrás por la herencia de su madre. Que su madre le había dejado algo a mi padre que el coronel creía, en aquel entonces, que le pertenecía por error. Había causado problemas por ello. Problemas legales. Le había costado mucho a mi padre, en dinero, en tiempo y en daños que no se reparan fácilmente. Miró sus manos. Dijo que se había equivocado, que lo sabía desde hacía años y que no había encontrado la manera de decirlo mientras mi padre vivía. Eso era lo que quería decirte. Una part. Dijo que había más, documentos, como él los llamaba. Papeles relacionados con la herencia de mi padre que habían llegado a manos del coronel y que, en realidad, me pertenecían. Iba a dármelos el domingo, pero no lo hizo.
No los encontraba donde los había guardado. Estaba nervioso, lo noté. Se disculpó. Me pidió que volviera más tarde esa semana y me dijo que, mientras tanto, lo anotaría todo con claridad para que quedara constancia. Levantó la vista. Dijo que me enviaría la carta directamente. Tenía mi dirección. La señorita Marple guardó silencio un instante. Afuera, una nube se movió por el cielo pálido y la luz en la tetería cambió ligeramente. Dijo dónde había puesto los documentos. Dijo que estaban en el estudio, en el escritorio. Comprobó mientras yo estaba allí. El cajón estaba cerrado con llave y no encontraba la llave. En ese momento estaba más que agitado, diría yo. Estaba perturbado. Como si la llave perdida significara algo más allá de la simple molestia. Un cajón cerrado con llave en el estudio. Una llave que no aparecía. La señorita Marple archivó esto junto con Eleanor Sands y su carpeta azul oscuro, Philip Fairfax y sus botas cubiertas de polvo de tiza, la carta que había sido escrita y destruida, y la otra carta que había llegado a la oficina de correos después de que su destinatario ya hubiera fallecido. La forma del objeto aún no era completamente visible, pero estaba adquiriendo contornos. ¿Alguien sabía que vendrías el domingo?, preguntó la señorita Marple. Clara reflexionó. No se lo conté a nadie. El coronel me pidió que no lo mencionara hasta que hubiéramos hablado con calma. Dijo. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente las palabras. Dijo que había gente que preferiría que el pasado se quedara donde estaba, y que él quería controlar personalmente el momento oportuno. Gente, dijo la señorita Marple. ¿Indicó a qué gente se refería? No directamente, pero al decirlo, miró hacia la puerta del estudio, como si alguien pudiera estar al otro lado. Volvió a juntar las manos. En aquel momento pensé que era la precaución de un anciano. Ahora no estoy del todo segura. La señorita Marple pensó en la señora Inch, que se empeñaba en no leer la correspondencia del coronel y que el sábado había ido a la puerta del estudio a preguntar por el almuerzo y la había encontrado entreabierta. Pensó en Eleanor Sands, que había sido secretaria del coronel durante 18 meses y que gestionaba su correspondencia y que, en el transcurso natural de ese puesto, conocía bastante bien su escritorio. Pensó en un cajón cerrado con llave y una llave extraviada, y en una carpeta que subieron por un sendero del molino al amanecer y dejaron en algún lugar de donde nadie la recogió. La carta que el coronel tenía intención de enviarle, dijo con cautela. Dijo que la enviaría directamente a su domicilio, no a través de su secretaria. Clara la miró. Sí, fue muy específico al respecto. Dijo que lo publicaría él mismo. Pero él no lo envió, dijo la señorita Marple. Lo escribió el martes por la mañana y lo destruyeron antes de que pudiera salir de casa. Dejó la taza con la serena determinación de quien cierra un capítulo antes de empezar otro, lo que significa que alguien sabía que existía. Alguien que no podía permitirse que llegara. Clara Vine permaneció muy quieta. Los documentos, dijo lentamente. Si confirman lo que él dijo que confirman, sobre la herencia de mi padre, sobre lo que fue tomado indebidamente. Entonces, alguien que actualmente goza de una posición de considerable comodidad, dijo la señorita Marple, se encontraría en una posición considerablemente peor. La señorita Marple acompañó a Clara Vine hasta el final de la calle principal. Antes de separarse, constató dos cosas. Primero, que Clara se alojaba en el Asmere Arms, una taberna respetable en las afueras del pueblo que ofrecía habitaciones confortables y una dueña discreta. Segundo, que Clara tenía en su poder la carta de febrero del coronel, la original, manuscrita, que guardaba en el bolsillo de su abrigo desde el domingo con la intuición de quien no sabe muy bien por qué guarda algo con tanto cariño, pero reconoce la importancia de hacerlo. La señorita Marple pidió verlo. Clara lo sacó sin dudarlo, lo que confirmó algo sobre lo que la señorita Marple había estado formándose una opinión en silencio desde la cafetería. Que Clara Vine no era simplemente una víctima de las circunstancias, sino una persona de considerable inteligencia innata que, hasta esa mañana, no había tenido con quién pensar. La carta constaba de 2 páginas, escritas con una letra pequeña, controlada y ligeramente comprimida, propia de quienes aprendieron a escribir cuando el papel se consideraba un recurso más que una comodidad. La voz del coronel se percibía con claridad, precisa, algo formal, con la rigidez característica de un hombre que intentaba ser emocionalmente honesto, quizás por primera vez en su vida adulta. Mencionó la disputa. Mencionó al abogado que la había llevado, ya fallecido. Mencionó el documento central, un codicilo al testamento de su madre,
con testigos ilegítimo, que asignaba al padre de Clara una parcela de tierra adyacente a la finca de Herefordshire. En 1981, el coronel había encargado a su propio abogado que impugnara el codicilo por motivos que, en aquel momento, sabía que eran inventados. La impugnación prosperó. La tierra volvió a su dueño. El padre de Clara no recibió nada y, en 2 años, abandonó el condado definitivamente. La señorita Marple lo leyó 2 veces. Luego lo dobló por los pliegues originales y se lo devolvió a Clara. «Llévalo contigo», dijo. «No en tu habitación». Clara la miró fijamente. «¿Creías que alguien se daría cuenta?» «Creo», dijo la señorita Marple, «que alguien ya ha demostrado su disposición a entrar en lugares y llevarse cosas. Una habitación de hotel presenta muchas menos complicaciones que un estudio cerrado con llave». Observó cómo Clara caminaba hacia el sur, en dirección a las Mere Arms, y luego giraba hacia el norte con el aire tranquilo y decidido de una mujer que da un paseo matutino, lo cual, en su interpretación más amplia, no era del todo falso. El agente Briggs se encontraba en la puerta de Wisteria House. Era un joven alto, de rostro honesto y con la leve perplejidad propia de quien se enfrenta a una situación que supera su formación y trata de manejarla con meticulosidad más que con intuición. La señorita Marple sabía que había entregado sus notas a la policía judicial del condado, que había comunicado que un inspector llegaría de Gloucester el jueves. Hasta entonces, el agente Briggs vigilaba el perímetro con la dedicación inquebrantable de un hombre consciente de que la historia lo observaba. La señorita Marple se presentó como invitada de la señora Fellows y expresó su comprensión por su difícil situación con la calidez de alguien que lo dice de corazón. Briggs, a quien 3/4 partes del pueblo habían estado recriminando desde la mañana anterior sin que nadie le hiciera caso, respondió a la sincera simpatía que le mostraron mostrándose, breve y provechosamente, sincero. «Lo que más me preocupa», dijo, con el aire de quien se atreve a decir lo que realmente le preocupa, «es el cajón del estudio». La señorita Marple esperó. «Hay un escritorio en el estudio. 4 cajones. 3 estaban abiertos, con su contenido intacto. El cuarto, el de abajo a la izquierda, estaba cerrado con llave cuando llegamos. Una cerradura estándar, con una llave pequeña». Hizo una pausa. El doctor Faber quería acceder al escritorio por algún motivo relacionado con el historial médico del coronel. Aparentemente guardaba un archivo de salud personal, así que obtuve permiso para que revisaran la cerradura. El cerrajero vino esta mañana. Otra pausa, esta vez con un significado diferente. El cajón había sido cerrado con llave desde fuera, pero también había sido abierto recientemente. El interior mostraba marcas recientes alrededor del ojo de la cerradura, del tipo que deja una ganzúa o una herramienta estrecha. Alguien lo había abierto sin la llave, había cogido lo que quería y luego lo había vuelto a cerrar desde fuera con la llave. «Así que la llave se usó 2 veces», dijo la señorita Marple. «Una vez por quien quiera que forzó la cerradura y se llevó el contenido, y luego otra vez para volver a cerrarla, para dar a entender que el cajón nunca se había abierto». Briggs la miró con la expresión de alguien que reevalúa una evaluación. «Exacto. Lo que significa que quien lo hizo tenía la llave, o la consiguió, después de haber entrado sin ella. Sugiero 2 entradas separadas», dijo la señorita Marple. «O una sola entrada en la que se encontró la llave después de que el cajón ya estuviera abierto». Briggs guardó silencio un momento, asimilando lo sucedido. Un mirlo se posó en el poste de la puerta junto a él y los observó a ambos con breve interés profesional, antes de marcharse. «La señora Inch», dijo la señorita Marple, con el tono de quien plantea una cuestión administrativa menor. «Mencionó que el coronel no pudo encontrar la llave de su escritorio el domingo por la noche. ¿Mencionó si la encontraron posteriormente?» Briggs revisó sus notas con la diligencia de quien anota todo precisamente para evitar este tipo de dificultades. Su expresión mientras leía indicaba que la señora Inch no había mencionado esto y que, en retrospectiva, era una pregunta que deseaba haber formulado. «Le preguntaré», dijo. «Me pregunto también», dijo la señorita Marple con amabilidad, «si alguien ha examinado la puerta trasera. El pestillo, en concreto. Si muestra signos de uso reciente y repetido». Briggs lo anotó. La señorita Marple le dio las gracias y regresó caminando por el sendero, pasando junto al muro este de Wisteria House, donde los tallos de rosas cortadas permanecían en su silenciosa hilera, secándose hasta volverse quebradizos al tercer día de sol pálido. 12 tallos. Los contó de nuevo, como había hecho la primera mañana. «12. And I once. Ni 13. 12 exactamente»,
que era el número de meses en un año y también, acababa de recordar, el número de la cláusula del codicilo que el coronel había descrito en su carta de febrero como la que había sido impugnada erróneamente. Quizás fue una coincidencia. De todos modos, ella lo notó. El jueves amaneció lluvioso. Llegó silenciosamente desde el oeste en las primeras horas de la mañana, una lluvia que no se anuncia, sino que simplemente aparece, como si siempre hubiera estado ahí y los días secos anteriores hubieran sido una anomalía. Hacia las 7, se había convertido en una caída constante y decidida que oscurecía los muros de piedra y llenaba el camino con ese olor particular a tiza mojada y hierba machacada que solo se encuentra las mañanas de primavera inglesas después de un periodo de sequía. La señorita Marple estaba sentada a la mesa de la cocina de la señora Fellows con su segunda taza de té, su cuaderno y la reconfortante certeza de que la lluvia en un pueblo tiene un efecto útil en el comportamiento humano. Obliga a la gente a quedarse en casa. Los impulsa a llamarse por teléfono. Crea las condiciones para que se digan cosas que podrían haberse pospuesto, porque no hay nada más que hacer ni ningún otro lugar a donde ir. Llevaba despierta desde las 5:30, no por insomnio, sino por ese estado de alerta particular que surge cuando un patrón es casi visible, pero no del todo, cuando la mente ha reunido suficientes piezas para saber que la imagen está ahí, pero no las suficientes para verla completa. Había escrito 4 nombres en su cuaderno, en una columna. Había trazado líneas entre algunos y signos de interrogación junto a otros. No había tachado nada. La señora Fellows bajó las escaleras a las 8 con la noticia de que el inspector de policía de Gloucester había llegado un día antes. Su nombre era el inspector detective Arlo, y había llegado a las 7:15 en un coche oscuro y se había dirigido directamente a Wisteria House, donde se encontraba con el agente Briggs y la señora Inch, presumiblemente, con las preguntas que el caso había estado generando desde el martes por la mañana. ¿En qué dirección? Clara Vine, dijo la señora Fellows simplemente. La señorita Marple untaba mermelada en su tostada con la atención pausada de alguien para quien el desayuno no es simplemente combustible. Hay algo más, dijo la señora Fellows, con un ligero cambio de tono que indicaba una transición de la información relata a la observación personal. Llamé al reverendo Ashby anoche. Ofició la misa dominical como de costumbre, ya sabe, y el coronel asistió. Le pregunté si había notado algo en particular. Hizo una pausa. Me dijo que, después de la misa, mientras la gente conversaba en el cementerio, vio al coronel apartado cerca del muro este con una mujer que no reconoció. Cabello oscuro, abrigo verde. Clara Vine, supongo. Esto fue antes de que ella lo visitara en su casa, dijo la señorita Marple. Así que hablaron 2 veces el domingo, no una. Eso parece. Y el reverendo Ashby dijo algo más, que me pareció bastante llamativo. Dijo que el coronel le entregó algo a la mujer antes de separarse. Algo pequeño. El coronel, según él, parecía, y esto lo dice el reverendo Ashby, aliviado, como si hubiera cumplido con una obligación que llevaba tiempo acumulando. La señorita Marple dejó su brindis. Algo pequeño, entregado a Clara Vine en el cementerio, antes de su visita a Wisteria House esa tarde. Antes de una llave extraviada, un cajón sin llave y una cerradura forzada que posteriormente fue cerrada con la misma llave que el coronel no había podido encontrar el domingo por la noche. La llave que había estado en su poder en el cementerio, o poco antes, y que ya no se podía encontrar cuando Clara llegó a la casa a las 4. Ella pensó detenidamente. El coronel le había dado a Clara Vine un pequeño obsequio en el cementerio. Luego regresó a casa y descubrió, durante la visita posterior de Clara, que faltaba la llave del cajón del estudio. Clara lo había perturbado, lo había descrito, más allá de lo que justificaba la simple molestia. Como si la llave perdida significara algo más allá de la dificultad práctica. Porque no había perdido la llave. La había regalado. Y luego, o bien se le había olvidado hacerlo, o se lo había dado a alguien de su confianza y, por la tarde, encontró motivos para dudar de esa confianza. La señorita Marple buscó en su bolso de tapicería y extrajo del bolsillo interior la pequeña tarjeta en la que había escrito el número de habitación de Clara Vine en el Asmere Arms. La miró un instante. Luego se puso el abrigo, abrió el paraguas y salió a la lluvia. Clara respondió inmediatamente a la llamada, con la agudeza de quien no ha dormido profundamente. Aquel pequeño objeto que el coronel le dio en el cementerio el domingo por la mañana, dijo la señorita Marple, sin preámbulos pero con dulzura. ¿Aún lo conserva? Clara la miró fijamente. Luego, lentamente,
Se acercó a la mesita de noche y abrió el pequeño cajón. Sacó una llave. De latón. Antigua. Con un simple arco y una punta estrecha. Del tipo que se asocia con los muebles de escritorio de la década de 1930. Me lo puso en la mano y me dijo que lo guardara bien. Contó. No sabía qué habría. Supuse que era simbólico. Algo relacionado con lo que pensaba darme. Lo miró. No era simbólico. No, dijo la señorita Marple. No lo fue. Miró la llave en la palma de la mano de Clara y pensó en un hombre que había entregado lo único que protegía sus documentos más importantes y que había pasado el resto de la tarde del domingo sin poder explicarse a sí mismo, ni a su sobrina, porque lo había hecho. Se había asustado. Era la única interpretación lógica. Se había asustado y había actuado, como a veces hacen las personas asustadas, por instinto en lugar de por plan. Había guardado la llave en un lugar que creía seguro e inmediatamente se arrepintió de ese impulso. La pregunta era qué, o quién, lo había asustado. La lluvia continuó durante toda la mañana con una persistencia silenciosa, y la señorita Marple regresó de las Mere Arms con su paraguas y la llave, y con la particular calma y concentración de alguien que acaba de observar cómo varias cosas distintas se movían, de forma independiente, hacia el mismo punto. Ella no fue directamente a la cabaña de la señora Fellows. En cambio, fue a Peel Lane. Era una callejuela corta de casas adosadas en el extremo oeste del pueblo, modesta pero bien cuidada, del tipo de callejuela que existe en todos los pueblos ingleses como una alternativa sensata a lo pintoresco. El número 7 tenía un pequeño jardín delantero de una pulcritud impecable, setos de buey recortados, un camino de grava, un laurel en maceta junto a la puerta que había sido podado recientemente. El jardín de alguien que controla su entorno con esmero y encuentra consuelo en ese control. La señorita Marple llamó a la puerta. Eleanor Sands abrió la puerta tras una pausa algo más larga de lo habitual para contestar a un golpe. Iba vestida, serena y con la expresión característica de una mujer que esperaba algo desagradable y había decidido afrontarlo con entereza. Tendría unos 32 años, con un rostro que en otra época se habría considerado atractivo. Rasgos marcados, precisión, y en ese momento bajo una considerable presión interna que se manifestaba únicamente en una leve tensión alrededor de los ojos. La señorita Marple, dijo, lo que confirmó que la red de información del pueblo había estado funcionando con normalidad. Me pregunto si podría entrar, dijo la señorita Marple amablemente. Solo un momento. La lluvia es bastante persistente. Eleanor Sands se mantuvo apartada de la puerta con la hospitalidad controlada de alguien que ha calculado que negar la entrada crea más problemas que permitirla. El salón era tan ordenado como el jardín. Libros ordenados por altura. Papeles apilados con precisión geométrica sobre un escritorio junto a la ventana. Una sola fotografía en la repisa de la chimenea. Una mujer de unos 60 años en un jardín, entrecerrando los ojos con una mirada apacible ante la luz de verano. Nada personal a la vista. Nada accidental. Una habitación diseñada para revelar lo menos posible sobre la persona que la habitaba. Sobre la mesa de escritura, junto a la pila de papeles, había una carpeta azul oscuro con cierre de lazo. La señorita Marple se sentó donde la invitaron a sentarse y rechazó el té que le ofrecieron sin calidez, y miró a Eleanor Sands con la atención suave y constante que la gente subestimaba constantemente. «Estuviste en Wisteria House el martes por la mañana», dijo. No lo dijo con tono acusatorio, sino simplemente para sentar las bases. Eleanor Sands la miró fijamente durante un instante. «He hablado con el agente Briggs sobre mis movimientos». «Estoy seguro de que sí. Yo no soy el agente Briggs». Algo cambió ligeramente en la expresión de Eleanor. No hostilidad, precisamente. Más bien la reevaluación de alguien que reconoce que la conversación para la que se había preparado no es, en realidad, la que está teniendo. «Fui a recoger unos papeles», dijo. «Material administrativo. Relacionado con los archivos de correspondencia del coronel. Llevo 18 meses gestionando sus asuntos profesionales y había cuestiones que requerían continuidad, independientemente de los acontecimientos. Usted pasó por el sendero del molino», dijo la señorita Marple. «A las 7 de la mañana, antes de que encontraran el cadáver. El camino estaba embarrado. El camino estaba seco. No había llovido hasta anoche. Decía que si el coronel seguía adelante con sus planes, los documentos, el legado, el reconocimiento a Clara Vine,
Philip se aseguraría de que ciertas irregularidades históricas en las finanzas del coronel salieran a la luz, llegando a oídos de personas que las encontrarían sumamente interesantes. Miró fijamente a la señorita Marple. Tenía fecha del 14 de marzo, 5 semanas antes de la muerte del coronel. Hacia el mediodía, la lluvia amainó, convirtiéndose en algo más ligero y reflectante, del tipo que se queda suspendido en el aire en lugar de atravesarlo, suavizando los contornos del pueblo hasta convertirlo en una especie de acuarela. La señorita Marple caminó desde Peel Lane de regreso a la casa de la señora Fellows por el camino más largo, que la llevó pasando por la iglesia de San Bartolomé y su reloj adelantado 4 minutos, y caminó despacio, porque la situación había llegado a un punto en el que caminar despacio y pensar con detenimiento era considerablemente más productivo que moverse rápidamente hacia cualquier lugar. Eleanor Sands le había entregado la carta. No se trataba del original, que ella había fotografiado con la meticulosidad de una mujer que había dedicado 18 meses a gestionar los asuntos de un hombre complejo y comprendía la importancia de las copias, sino de una transcripción minuciosa de su puño y letra, precisa y completa, con una nota al pie que confirmaba la fecha, la identificación de la escritura y el matasellos del sobre. Gloucester, donde Philip Fairfax mantenía una segunda dirección, distinta de la finca de Herefordshire. La señorita Marple lo había doblado y guardado en su bolsa de tapicería junto con su cuaderno, la llave de latón del escritorio y el pequeño sobreacolchado de la oficina de correos que aún no utilizaba, y le había dado las gracias a Eleanor Sands con la sincera calidez de alguien que lo dice de corazón, y se marchó antes de que Eleanor pudiera recuperar la compostura, lo suficiente como para lamentar la revelación. La carta, como la había resumido Eleanor, era un documento de considerable fealdad bajo su aparente cortesía. Philip Fairfax escribía bien. Eso era evidente de inmediato en la transcripción de Eleanor. Tenía la fluidez de un hombre educado para ocultar cosas desagradables en frases agradables. Y la carta parecía, en apariencia, la de un sobrino preocupado que planteaba asuntos delicados por lealtad familiar. La amenaza estaba implícita, no explícita. La palabra, garantizar, aparecía 2 veces. La frase, personas que los encontrarían muy interesantes, aparecía una vez. La frase, naturalmente preferiría no encontrarme en la posición de, aparecía una vez, haciendo un trabajo considerable. Las irregularidades históricas a las que se hacía referencia no se especificaban en la carta. Esto, pensó la señorita Marple, era deliberado. La especificidad deja constancia. La vaguedad permite negar la responsabilidad. Pero Philip había sido lo suficientemente claro. Había dejado claro que lo sabía. Y saber, en este contexto, era arma suficiente. La pregunta era qué sabía él. Se sentó en un banco al fondo de la iglesia de San Bartolomé durante 10 minutos, no por motivos espirituales, sino porque las iglesias de los pueblos ingleses suelen estar vacías los jueves por la mañana, son cálidas y tranquilas, y ella necesitaba las 3 cosas. Abrió su cuaderno. Las finanzas del coronel habían estado disminuyendo silenciosamente durante años. La señora Fellows lo había notado. El buen vino había cesado. Pequeños recortes. Un hombre de costumbres arraigadas que hacía ajustes imperceptibles. Esto no era un acto de imprudencia, sino de ocultamiento controlado. Una fuga lenta, controlada y dirigida para que no se viera. El testamento había sido revisado 3 días antes de su muerte. Gerald Price había entrado por la puerta trasera con aspecto de que le habían pedido que hiciera algo que requería más de una opinión. Según la información cuidadosamente limitada que Agnes Price reveló, las nuevas disposiciones favorecían considerablemente a Clara Vine. Un hombre que modificaba su testamento para beneficiar a una sobrina recién descubierta, a pesar de la amenaza explícita de un sobrino que heredaría la propiedad vinculada de todos modos, pero que, al parecer, quería mucho más que una casa con restricciones a su venta. Lo que Philip quería era todo. Oh, más precisamente, Philip quería asegurarse de que lo que las irregularidades financieras del coronel habían acumulado, de forma discreta, a lo largo de los años, de maneras que no figuraban en las cuentas de la herencia, no saliera del linaje familiar mediante el reconocimiento legal de una rama de la familia cuya existencia complicaba considerablemente la herencia. La señorita Marple cerró su cuaderno. Aún faltaba una pieza. Podía sentir su ausencia como quien siente un hueco en una hilera de libros conocida, sin verlo directamente, pero consciente de la alteración del orden habitual. Eleanor Sands había sacado la carta del cajón. Había dejado la carpeta en la casa,
y luego la había recogido. No le había contado al agente Briggs lo que había encontrado. No le había dicho nada al inspector Arlo, quien presumiblemente se encontraba en Wisteria House realizando interrogatorios con la eficiencia y el orden propios de una investigación oficial. ¿Por qué Eleanor había cogido la carta y no había dicho nada? La respuesta, cuando llegó, fue a la vez sencilla y triste. Eleanor Sands había sido secretaria del coronel durante 18 meses. Había leído sus cartas. Había gestionado sus asuntos. Sabía, desde febrero, que le había escrito a Clara Vine. Sabía, por la carta de Philip de marzo, que Philip había intentado suprimir cualquier plan del coronel. Y sabía, y esta era la clave que Miss Marple buscaba, que las irregularidades financieras que Philip amenazaba con revelar eran las mismas que Eleanor, en el ejercicio de sus funciones, había ayudado a ocultar. Quizás no de forma criminal, pero sí lo suficiente. Lo suficiente como para que la carta de Philip no solo estuviera dirigida al coronel, sino que contuviera, en su tercer párrafo, una frase que Eleanor había transcrito íntegramente y luego subrayado una sola vez, ligeramente, como si necesitara verla escrita de su puño y letra para creerla. La frase decía: «Estoy seguro de que la señorita Sands, como profesional concienzuda, no desearía que su papel en estos acuerdos se convirtiera en objeto de escrutinio público». Había aceptado la carta porque su nombre figuraba en ella. Había guardado silencio porque, hasta el martes por la mañana, el silencio le parecía la opción más segura. Había subido por el sendero de molino al amanecer porque había ido a recuperar algo que la incriminaba antes de que lo encontrara algún funcionario, y en su lugar había encontrado algo que implicaba a otra persona mucho más gravemente. La señorita Marple se levantó del banco y salió a la lluvia apacible. Philip Fairfax había chantajeado a su tío. Su tío había muerto. La carta que lo amenazaba estaba ahora en el bolso de tapicería de la señorita Marple. Y Philip Fairfax se encontraba, en ese preciso instante, en algún lugar de Asmere Crossing, consciente de que el cajón había sido abierto y su contenido sustraído, sin saber aún quién lo había hecho. Eso, pensó ella, lo convertía en alguien peligroso o desesperado. En su experiencia, la distinción entre ambas era a menudo puramente teórica. El inspector Arlo era un hombre de 50 años, de complexión robusta y metódico, que tenía la útil cualidad de ser subestimado de inmediato. Tenía un rostro sencillo, una voz suave y la calma de quien hace tiempo que dejó de sentir la necesidad de ejercer autoridad y simplemente la ejerce. Para la tarde del jueves, había interrogado a la señora Inch, a Gerald Price y a Philip Fairfax, y había llegado a una serie de conclusiones que, según sospechaba la señorita Marple, eran correctas en su planteamiento, pero incompletas en su estructura. Solicitó una reunión a través del agente Briggs, quien la transmitió con la leve disculpa de quien no sabe cómo clasificar la petición. El inspector Arlo accedió con el pragmatismo impasible de quien ha aprendido que las ancianas de los pueblos ingleses a veces saben cosas que la investigación oficial pasa por alto, y que ignorarlas genera más papeleo que escucharlas. Se encontraron a las 4 en punto en la sala de estar de la señora Inch en Wisteria House, un lugar que ella había atendido con la serena eficiencia de una mujer que lleva 11 años dirigiendo un hogar complejo y que piensa seguir haciéndolo sin importar lo que suceda. Trajo té sin que se lo pidieran, se retiró sin que la despidieran y cerró la puerta con la precisión silenciosa de quien no escucha al otro lado. La señorita Marple colocó 3 cosas sobre la mesa, entre ella y el inspector Arlo. La transcripción de la carta de Philip Fairfax, escrita de puño y letra de Eleanor Sands. La llave de latón del escritorio, que Clara Vine había acordado, tras una conversación esa misma mañana, que se le entregaría al inspector junto con una explicación detallada de cómo había llegado a sus manos. Y su cuaderno, abierto a la página donde había escrito 4 nombres en una columna con líneas y signos de interrogación entre ellos, que no le entregó al inspector pero dejó a la vista por cortesía, para que él pudiera ver la forma de lo que había estado pensando sin tener que aceptarlo sin reservas. El inspector Arlo leyó la transcripción 2 veces. Examinó la clave. Miró la página del cuaderno sin tocarla y luego miró a la señorita Marple con la expresión de un hombre que realiza una serie de rápidos ajustes internos. Eleanor Sands eliminó esto del estudio. Dijo: «El martes por la mañana. Entró por la puerta trasera, antes de que se descubriera formalmente el cuerpo. Ella lo confirmará. Creo que ha estado esperando a que alguien le hiciera las preguntas adecuadas». El agente Briggs le hizo las preguntas correctas sobre su presencia en el camino, pero aún no sobre lo que encontró dentro. La señorita Marple hizo una pausa.
No creo que sea culpable de la muerte del coronel. Es culpable de ocultar pruebas, por una combinación de autoprotección, sospecho, por una genuina incertidumbre sobre lo que había presenciado y su significado. Why Philip Fairfax? Tenía un motivo, establecido por escrito 5 semanas antes de la muerte del coronel. Tenía conocimiento de los documentos en el cajón del estudio, ya que la carta demuestra que sabía con precisión lo que el coronel pensaba hacer con ellos. Estuvo presente en el pueblo. Su hora de llegada el martes sugiere que abandonó Herefordshire antes de que se informara oficialmente de su muerte. Juntó las manos sobre su regazo con la tranquilidad de quien ha reunido algo con esmero y ahora simplemente lo presenta. También estuvo en el camino del molino el miércoles por la tarde, con polvo de tiza en las botas, acorde con la superficie del camino. Solo, o al menos lo parecía. El inspector Arlo guardó silencio un instante. Los resultados del laboratorio sobre la causa de la muerte llegaron esta mañana, dijo con la serenidad deliberada de quien evalúa la recepción de la información. Digitalis. Una concentración significativa, compatible con una administración intencionada más que con una ingestión accidental. El coronel no tenía receta para ningún preparado de digitalis. La señorita Marple recibió esto sin sorpresa aparente. Lo había considerado. Un hombre que cuidaba un jardín desde hacía 11 años. Un jardín con dedaleras a lo largo del límite norte. Las había visto, bajas y temprano, brotando de la tierra junto al muro la primera mañana. Un hombre cuyo café matutino le traía a su ama de llaves y lo dejaba en el escritorio del estudio, donde permanecía un rato antes de que lo bebiera, y donde cualquiera con acceso al estudio y conocimiento de la rutina del coronel podía, en el intervalo entre la entrega y el consumo, añadirle algo. La taza de café, dijo. Lavó, dijo el inspector Arlo. A conciencia. La señora Inch lo lavó antes de que llegara el médico, como parte de su rutina de limpieza. No tenía ningún motivo para no hacerlo. Hizo una pausa. No es sospechosa. No, dijo la señorita Marple. Es una mujer de hábitos ordenados en una casa que premiaba el orden, y alguien confiaba precisamente en eso. En ese momento se abrió la puerta del salón, no porque alguien llamara, sino porque Philip Fairfax, a quien aparentemente le habían dicho que la reunión versaba sobre asuntos administrativos relacionados con la herencia, decidió que esos asuntos le incumbían y que no era necesario esperar a ser invitado. Entró con la seguridad propia de un hombre que lleva tanto tiempo anhelando ser propietario de una casa que ya lo ha convertido en una costumbre. Vio la mesa, vio la transcripción, vio la llave. La facilidad con la que lo hizo se sintió como si se apagara una luz. El inspector Arlo se levantó de su silla con la pausada deliberación de quien ha estado esperando precisamente este momento y lo ha planeado con esmero. Pronunció unas palabras formales que sonaron como una puerta que se cierra desde fuera. En ese momento, Philip Fairfax no parecía peligroso ni desesperado, sino simplemente vulnerable. Un hombre cuya estructura de control había sido desmantelada pieza a pieza durante 4 días por una anciana con una bolsa de tapicería y la paciencia tranquila e implacable de quien siempre ha sabido que la verdad no requiere urgencia. Solo requiere atención. No dijo nada. A esas alturas, ya no quedaba nada útil que decir. La señorita Marple cogió su cuaderno, lo cerró por el pliegue habitual y lo guardó en su bolsa de tapicería junto al pequeño sobreacolchado que aún no utilizaba. Le dio las gracias al inspector Arlo. Asintió con la cabeza a la señora Inch, que, como había sospechado, no estaba al otro lado de la puerta, y salió por el pasillo y la puerta principal hacia la tarde del jueves. Las ramas de la glicinia se alzaban desnudas contra la piedra pálida. Los tallos de rosal cortados en la pared ya se habían secado por completo. 12 ramitas pálidas permanecían erguidas bajo la luz menguante. En unas pocas semanas, la glicinia florecería, púrpura, densa y singular, como cada año. Las rosas llegarían en junio, como siempre, como el coronel siempre había esperado. Clara Vine estaba de pie junto a la puerta. Según contó, había venido porque no sabía dónde más estar. La señorita Marple permaneció a su lado un instante en un silencio cómplice, contemplando la casa que, legalmente, iba a ser propiedad de Philip Fairfax de todos modos, y el jardín que no había pertenecido a nadie en particular y a todos los que alguna vez lo habían cuidado. Los documentos del cajón, dijo Clara en voz baja. ¿Han desaparecido? El cajón estaba vacío, dijo la señorita Marple. Pero la carta que el coronel envió en febrero menciona el codicilo, el abogado, la parcela de tierra y la fecha. Gerald Price tiene el testamento revisado.
Y usted tiene la llave. Miró a Clara con la serena seguridad de quien da por concluido un asunto. Estas cosas suelen ser suficientes. Clara observó la casa durante un largo rato. Luego miró a la señorita Marple. ¿Cómo lo supiste?, preguntó ella. Desde el principio. ¿Cómo supiste que no se trataba simplemente de un anciano muriendo? La señorita Marple observó las rosas. 12 tallos. Touché. El número de una cláusula en un testamento. El número de meses en un año y el número de años que transcurren entre un error cometido y el momento en que alguien finalmente decide corregirlo. Las rosas, dijo simplemente, estaban cortadas con demasiada precisión. El dolor no es preciso. Pero la culpa, cuando también es una advertencia, muy a menudo sí lo es. Se despidió de Clara Vine con un buenos días y regresó cruzando la puerta, caminando por el sendero hacia la casa de la señora Fellows, donde habría algo decente para cenar, mucha conversación, la cómoda silla junto a la ventana del dormitorio, su bolsa de tapices junto a la cama con su cuaderno, su llave y su pequeño sobreacolchado, y donde, pensó, dormiría bastante bien.